Buenas tardes, queridos amigos, queridos misioneros. Tengo este honor de dirigirme a ustedes por pedido de sus encargados. Espero que este encuentro virtual les sirva para algo. Me pedían que hablara un poquito sobre el Espíritu Santo y creo que estas pequeñas charlas no sirven demasiado. Lo que sirve únicamente es profundizar en la persona del Espíritu Santo con mucha paciencia, mucho estudio y mucho tiempo, porque a veces corremos el riesgo de que al escuchar estas charlas nos demos por satisfechos. Ya está, ya soy un experto en el Espíritu Santo, y eso es lo que hace que no se lo conozca o se lo conozca mal. Al Espíritu Santo lo conocemos a través de la Sagrada Escritura y a través de la experiencia que Él realiza o nos hace realizar en nuestro corazón a partir del bautismo. Pero muchos han estudiado acerca de las Sagradas Escrituras, acerca del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, empezando principalmente por los padres de la Iglesia. Hay una experiencia común con respecto al Espíritu Santo, y esa experiencia común es que es como obvia la presencia del Espíritu Santo. Le llamamos el gran desconocido, pero es como si lo conociéramos, como el hecho de que nos cuenten acerca de Él, que nos hablen de la teología del Espíritu Santo o la neumatología, es algo obvio. No nos extraña que exista una persona del Espíritu Santo. Así sucedió en Israel. Fíjense que en Israel no se desarrolla como ahora, como hoy, una espiritualidad del Espíritu Santo, pero sin embargo la han tenido y la han vivido. Ya desde el Génesis escucharon hablar de este Espíritu de Dios que sobrevolaba sobre las aguas y que junto al Verbo, a la palabra de Dios, están en la creación, en el momento de la creación. El hagamos del Padre está referido al Hijo y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de tal manera que no hacía falta ni siquiera ponerlo en evidencia. En Israel era obvio que el Espíritu Santo había actuado junto al Padre y al Hijo en la creación. Y así, por ejemplo, hay un salmo que dice: la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca sus ejércitos, y esa palabra y ese aliento son claramente entendidos como seres al lado del Padre. Así hay judíos que escribieron acerca del neuma o del espíritu o de la ruaj, como se dice en griego o en latino o en arameo. Esta ruaj santa está presente, como digo, continuamente en todos los actos de Dios, en todas las intervenciones de Dios. Pero sobre todo a nosotros nos interesa cómo se manifiesta este Espíritu y cómo es revelado este Espíritu en el Nuevo Testamento, porque ahí es donde queda más en evidencia la distinción de persona entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, como personas distintas. Y aunque la palabra persona no aparece en las Sagradas Escrituras porque fue una palabra que se elaboró después, pero sin embargo, toda la realidad de lo que nosotros entendemos como persona está en la concepción de Israel. Israel sí entiende lo que significa una persona, aun cuando no tenga la palabra persona. Entonces aparece en los evangelios el Espíritu Santo como alguien distinto
del Padre y del Hijo, interviniendo principalmente en el Evangelio de Lucas, en la Anunciación, cuando el Espíritu desciende sobre María y el poder del Altísimo la cubre con su sombra y el Verbo se hace carne. Y continuamente dice el evangelista San Lucas que María o que Isabel o que Zacarías quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaron. Es decir, que la palabra del hombre que sirve para comunicar, con la acción del Espíritu Santo se hace proclamación. Y por lo tanto es lo mismo que en el Antiguo Testamento sucedía con los profetas. El Espíritu Santo invadía al profeta y entonces el profeta hablaba una palabra humana que por la acción del Espíritu Santo era palabra divina. Y así sucesivamente, obviamente que ponernos a enumerar cada una de las acciones del Espíritu en el Nuevo Testamento sería larguísimo. A mí me ha costado mucho tiempo estudiarlo y sin embargo tengo que reconocer que soy nada más que un principiante en lo que se refiere a la doctrina del Espíritu Santo. Y mejor que sea así uno nunca se da por satisfecho porque es una persona divina de la cual nunca se termina de hablar porque es como hablar del Padre o como hablar del Hijo. El Espíritu Santo aparece también en los Hechos de los Apóstoles acompañando a la Iglesia. Primero, el Señor, después de la resurrección, había infundido ese Espíritu en los apóstoles para que ellos puedan perdonar los pecados como sacerdotes. Y después lo infunde en todo el grupo apostólico, para que ese grupo sea la prolongación de Jesús mismo en la misión hacia todas las gentes. Todas las gentes quiere decir al universo entero, no solamente al pueblo de Israel. Entonces, fíjense que el envío del Señor Jesús lleva a los apóstoles de 2 en 2 a las ciudades de los judíos. Dice, no entren en ciudades de paganas, sino que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y entonces, los apóstoles con la acción del Espíritu Santo son capaces de ir más allá de los límites y por lo tanto extender la Iglesia al universo entero. El Espíritu Santo aparece en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, como aquel que es enviado a nuestro interior, que junto con el Padre y el Hijo habitan, están dentro, presentes de nosotros, y por lo tanto la tarea esa del Espíritu es una tarea interior. El Espíritu tiende a plenificar todo lo que toca, así la palabra humana como los profetas, así la maternidad humana como la Santísima Virgen que la hace ser maternidad divina, así plenifica también toda la imagen y semejanza de Dios en nosotros que tenemos por el bautismo. Lleva a plenitud cada una de las acciones de Dios y por eso es aquel que nos coloca en la divinidad. Todas nuestras obras, las obras misioneras, por ejemplo, son agradables a Dios porque el Espíritu Santo las planifica. Por lo tanto, no valen tanto por las cosas que hacen, sino por la plenitud a la que las lleva el Espíritu Santo por su acción divina. Son misioneros de Cristo y del Espíritu, como el Cristo y el Espíritu son misioneros del Padre. Así decimos que el Padre envía al Hijo y al Espíritu con misiones que consisten en que el hombre se haga hijo de Dios y que por lo tanto Dios sea todo en ellos. Dios misericordioso se revela en nuestros corazones con la capacidad de ser misericordioso. Desde ahí podemos mirar también hacia atrás, es decir, hacia la divinidad. Tenemos que decir que así como se comporta el Espíritu Santo en
en la tierra, en la humanidad, en la divinidad, obra del mismo modo, porque lo que hace en la humanidad es lo mismo que obra en la divinidad. O sea que, aunque no se nos haya revelado por escrito lo que el Espíritu Santo hace junto al Padre y al Hijo, sí podemos llegar a conocer algo, porque el Espíritu Santo en la intimidad de Dios realiza lo mismo que en la intimidad de los hombres y en la intimidad de la Iglesia. ¿Qué es eso que realiza? Lo que acabo de decir, planifica las acciones divinas. Si a la acción del hombre la diviniza y al envío lo hace misión, entonces en la divinidad ahí también planifica la acción del Padre y la acción del Hijo. Habitualmente se dice que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, pero eso deja de lado una importante individualidad del Espíritu. Pareciera como que no existe, sino que es un vínculo. No, es una persona real que existe, pero justamente planifica en el amor la paternidad de Dios y la filiación de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo hace resplandecer, decía un autor del siglo XIII, hace resplandecer la paternidad del Padre en el Hijo. Es decir, que la paternidad quiere ser perfecta en el Hijo a través del Espíritu Santo y planifica la acción del Hijo en el Padre, es decir, la filiación, porque el Hijo quiere que esa acción por la cual Él vuelve al Padre sea perfecta por el Espíritu Santo. Entonces, partiendo de estas pautas, se puede seguir pensando sobre la acción del Espíritu Santo y quién es. Podemos hacerlo porque Dios nos ha dado la razón para que la apliquemos, y si la aplicamos en tantas ciencias humanas, ¿por qué no en la ciencia divina que es la teología? Entonces, les invito a que nunca se sientan satisfechos con lo que ya saben del Espíritu Santo, que empiecen por la Sagrada Escritura y el Catecismo, y ahí, leyendo esto, aprendiendo lo que la Iglesia ya predica como algo seguro sobre el Espíritu Santo, puedan apelar también a su experiencia interior, orando mucho, pidiendo que este Espíritu que nos lleva a la verdad completa, como dice el Espíritu Santo que nos enseñará lo que habrá de venir, entonces podamos ser fieles discípulos y misioneros. El misionero no puede prescindir de la acción, de la obra y de la inspiración del Espíritu Santo. Por eso agradezco nuevamente a los que me han pedido esta pequeña reflexión. Les digo, nunca se queden conformes con todo lo que puedan leer, estudiar o aprender acerca del Espíritu Santo. Invóquenlo siempre como alma de todo apostolado, así lo definió alguien muy inteligente. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.